Ya de regreso a las 9:33, casi con 34 minutos. Ya platicábamos con Armando Regadas y luego lo hacemos un poco en broma, pero también mucho en serio, de lo que representa la nueva economía, la tecnología, de la mano de las ideas, de la innovación, de los startups, de todo eso que está alrededor de la nueva revolución industrial, o que se conoce la revolución 4.0. Está en línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar a Manuel Molano. Él es el director adjunto del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Por ese presentaron un estudio de economía colaborativa. A ver, Manuel, primero, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Qué presentaron? ¿Qué destaca este estudio? ¿Qué nos dices? Buenos días. Hola, Jaime, qué gusto saludarte. Y bueno, en realidad es un fenómeno que está revolucionando la economía de los servicios, pero que creo que eventualmente lo cambiará todo. Es parte de lo que llaman esta economía 4.0, la nueva revolución industrial. Probablemente te acuerdas, Jaime, porque eres más o menos de mi rodada, de este esquema de intercambio de canciones que había en los 90 que se llamaba Napster, ¿no? Sí, bueno, disruptivo totalmente. Enteramente disruptivo, ¿no? Que en esa época pues era una cuestión ilegal, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo la gente ahí era estaba intercambiando canciones que estaban protegidas por derechos de copia, pero al final esta disrupción en el mercado acabó convirtiéndose en iTunes, en Spotify, en los servicios de música de Microsoft y de otras empresas, en donde cambió el modelo de pago. Ya no pagaba yo por un disco, ya no pagaba yo por tener derecho a almacenar en mi casa un acetato o un CD o un cassette o un MP3 con determinada canción, sino lo que empecé a pagar es el derecho a tener el servicio de música ilimitada y tener acceso a la biblioteca de una de estas grandes empresas, de estos grandes consorcios. Pues ese es el tipo de disrupciones que se generan con la economía colaborativa. La economía colaborativa la definimos como la masificación de estas relaciones entre pares, en la medida en que la gente tiene un activo que puede compartir con otros y hay otros que están dispuestos a recibir este servicio. Lo que hace falta en medio es un sistema de información que le ayude a los que venden a encontrar a los que compran. Y entonces esto está generando una verdadera revolución en el mundo. México no es la excepción. Nosotros hicimos un cálculo que si el 1% del capital de la economía que está invertido en vehículos y el 1% que está invertido en viviendas y el 1% que está invertido en el sector financiero se dedican a este modelo de negocio, la economía podría duplicar su tasa de crecimiento. Claro. Porque México tiene muchos activos acumulados desde la colonia hasta ahorita que pueden utilizarse para ser productivos. Uh-huh. Antes yo tenía mi coche en la cochera y era para mi uso exclusivo, y ese coche el 90% del tiempo estaba parado, pero ahora hay una mejor manera de que yo utilice ese activo, ¿no? Oye, Manuel, también la empresa que tiene mayor número de vehículos de transporte público en el mundo no es dueña de un solo vehículo. La empresa que tiene un mayor número de cuartos en renta no es dueña de un solo cuarto. Me refiero a Uber y a Airbnb. ¿Esto es un poco lo que me quieres decir? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Y eventualmente esto va a transformar a la agricultura y va a transformar a cómo fabricamos coches y casas y aviones, y va a transformar otras áreas de la economía de servicios. En el sector financiero en México, yo tengo mucha fe en el ecosistema fintech, por ejemplo, que a través de estas medidas entre pares, al final, ¿por qué existen los bancos? Pues porque hay un tema de desconfianza entre el que va a prestar y el que quiere que le presten. Y con este tipo de plataformas creo que eso va a cambiar radicalmente. Vamos a poder evaluar la reputación de otros, vamos a poder tener cierta certeza de si me van a pagar o si no, y probablemente eso va a hacer que también negocios como la banca cambien radicalmente, Jaime. Oye, Manuel, pero a ver, ahí, y yo creo que es lo relevante de todo lo que se dio a conocer a través del IMCO, ¿estamos a la par
del avance tecnológico con el avance legal, con lo que tenemos legalmente hablando? Porque luego vemos estas decisiones por gremios de taxistas, por ejemplo, que detienen una ley que puede incentivar el uso de automóviles que se paguen a través de métodos electrónicos por temor o por peso que tienen los taxistas en algunas regiones. ¿Estamos a la altura de esos retos? ¿Nuestros legislativos, el Estado está a la altura de ello? Todavía no, pero ahí estaremos. Mira, por ejemplo, ¿no? En el caso de las aplicaciones de aventones, de las aplicaciones de coches de alquiler, y los derechos laborales, bueno, pues ahí hay que repensar cómo se cubre la seguridad social de la gente que trabaja en estas cosas. Quizás tendríamos que pensar en un esquema universal de seguridad social que esté fondeado con impuestos al consumo, impuestos al valor agregado, y no esté fondeada sobre el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ese modelo de financiamiento de cuotas a la empresa, impuesto sobre la renta, es un modelo generado en los años 1870 para Alemania, en un esquema en donde pues estaba la revolución industrial, y lo que tenías eran trabajadores que llegaban todos los días a una fábrica, salían de la misma fábrica, llegaban a la misma hora, se iban a la misma hora. Ya no es el caso. Y creo que podríamos tener a todo el mundo cubierto si repensamos ese esquema laboral, ese esquema de cómo cubrimos la seguridad social. En el caso de las regulaciones locales, bueno, la Suprema Corte ahorita acaba de decretar inconstitucional lo de Colima, ¿no? Lo de Colima, que haya prohibición de pago en efectivo, y creo que tienen toda la razón. Si la Constitución y la Ley Monetaria de México dicen que los billetes y monedas que imprime el Banco de México son buenos para pagar cualquier obligación de pago en la República Mexicana, ¿por qué el Estado de Colima decidiría que no se acepta efectivo en determinado servicio? Es inconstitucional. Entonces, lo que tenemos que es pensar la regulación que existe a la luz de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué los coches tienen placas? Bueno, porque en Londres, a la mitad del siglo XIX, había un asesino serial llamado Jack el Destripador, que puso en jaque a la policía londinense, y entonces la policía londinense empezó a tomar medidas para tener localizados a los carruajes de alquiler, que era donde este hombre cometía sus fechorías. Y bueno, pues una de las... ¿Y a él le debemos esto? A eso se lo debemos. Las placas en los vehículos se las debemos a ese tipo de medidas de control policial para prevenir que ocurran ilícitos. Oye, Manuel... Cuando tú ves algo como lo de Mara en Puebla, una pobre mujer asesinada en un vehículo alquilado a través de una de estas plataformas, lo que no nos ponemos a pensar es que realmente la autoridad pudo dar con el presunto responsable mucho más rápido que en cualquier crimen de la historia poblana, por los teléfonos celulares. Entonces, quizás llegará el momento en que no será necesario traer placas, será importante tener los teléfonos celulares. Y ahí la autoridad local lo que tiene que hacer es, en lugar de estar persiguiendo la renta económica de estos negocios y los votos que le puede proporcionar, lo que tendría que estar pensando es en seguir los datos, porque los datos agregados que generan todas estas plataformas nos pueden ayudar a construir ciudades inteligentes, a prever las necesidades de consumo de las familias, a prever las necesidades de las empresas y a lograr objetivos mucho más interesantes en términos de desarrollo, lo que hemos visto antes. Entonces, otra vez, hay un efecto de derrama de este tipo de negocios que puede revolucionar incluso la actividad del gobierno. Mario, ¿y por qué no, entonces, permea todo esto en el tema? Porque también Manuel, ¿por qué no permea todo esto en el beneficio del usuario, del consumidor? Tú y yo ya tenemos más competencia, tenemos mayor oportunidad de trasladarnos en el coche o de rentar un cuarto de hotel en otro lugar a otro precio, pero no se ha sabido o no se ha podido hacer esa comunicación. Todas estas economías colaborativas directamente benefician al bolsillo, ¿no? Directamente. Y mira, ayer hice un ejercicio interesante. Presentamos por primera vez esta investigación en Guadalajara,
Y entonces yo llegué la noche anterior y adrede me subí a uno de los transportes seguros que llama el aeropuerto de Guadalajara, me cobró 320 pesos. Imagínate. Un colega mío que venía conmigo y que normalmente toma transportes de estas empresas, plataformas de redes de transporte, tomó uno de estos y le costó 100 pesos menos, le costó 217 pesos, cerrémoslo en 100 pesos. Eso quiere decir que ese es el tercer aeropuerto del país, por ahí pasan 13 millones de usuarios, quizás en los próximos años sean más, sean alrededor de 16. Entonces, esto implica... A ver, Manuel, nos decías entonces, tuvimos ahí un pequeño problemita, nos dabas el ejemplo claro de lo que sucedió en Guadalajara cuando presentaron el estudio. Utilizaste un transporte tradicional, tu compañero de viaje utilizó un transporte de estos de economía digital y directamente al bolsillo. Directamente al bolsillo, 100 pesos por pasajero. Entonces, si esto se pudiera traducir a los 13 o 16 millones de pasajeros que pasan por el aeropuerto de Guadalajara, son 1.300 a 1.600 millones de pesos por año solamente en la ciudad, que se traducen en un desayuno adicional, se pueden traducir en una noche adicional de hotel, se pueden traducir en que el artesano de Tlaquepaque recibió un poquito más de dinero por el trabajo. Monopolistas sí son bien gachos con las economías, Jaime, porque no necesitan nada para ganar dinero más que seguir teniendo el favor de la autoridad para mantener el monopolio. Claro. En cambio, los demás, los que no tenemos un monopolio, pues tenemos que invertirle y le tenemos que echar ganas a dar un buen servicio. Por supuesto. Entonces, creo que con esto lo que estamos generando es una derrama muy distinta. Con todos los Airbnbs, por ejemplo, y todas las plataformas de renta de cuartos, lo que está ocurriendo es que se está generando oferta hotelera lugares de las ciudades que tradicionalmente no son turísticos, y eso implica que el tendero de la esquina y que la gente normal puede tener más contacto con los turistas y puede beneficiarse de esto. El otro día me estaban platicando que vino a México Deirdre McCloskey, que es una gran economista. Le gustó el espectáculo que ofrecía un muchacho que hacía malabares en la esquina y le dio $50. Imagínate. Porque le gusta este espíritu empresarial. Entonces yo creo que la economía colaborativa lo que está haciendo es precisamente eso, estimular el espíritu empresarial de más mexicanos y reinventar industrias del turismo que nosotros no las habíamos imaginado como nos imaginamos el petróleo, desafortunadamente. Economías de enclave, sí, donde guardamos a los turistas atrás de bardas y no vaya a ser que vayan a la ciudad, vaya a ser que vean a los pobres, no vaya a ser que se mezclen con gente que les pueda hacer algo, y mientras tanto les cobramos el bronceador a 10 veces el precio. Eso está cambiando, y creo que eso es que puede generar una gran derrama a muchos sectores de la economía que ni nos imaginamos. Oye, Manuel, ¿dónde podemos ver todo el estudio completo para estar y regocijarnos con todo esto que dio a conocer el IMCO esta semana? Está en la página del IMCO, www.imco.org.mx, y bueno, vamos a estar tuiteando sobre esto, y en nuestra página de Facebook también anunciándolo. El Twitter es @IMCOMX, y en Facebook, facebook.com/IMCO. Pues Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano de la Competitividad, en verdad un privilegio siempre poder platicar contigo. Gracias, que estés muy bien. El gusto es mío, Jaime. Un abrazo para ti y para el auditorio. Gracias, Manuel. Vamos a pausa a las 9:47.